me alegra. Bien. Comenzamos, ¿no? Nivia está. Sí, doctor, estoy acá. Qué bien, madrugadora Nivia. Bueno, comenzaremos, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hacer la parte de semiología cardiovascular, ¿ya? Hoy y viernes. Hoy tocamos sobre motivos de consulta, signos y síntomas en el sistema cardiovascular. El viernes hacemos sobre exploración física cardiovascular o examen físico cardiovascular. Y la siguiente semana, lunes, comenzamos con módulos, con síndromes. Voy a comenzar yo con síndromes de semiología del sistema cardiovascular con arritmias cardíacas. Y miércoles terminamos con arritmias cardíacas. Y como el viernes de la próxima semana es Semana Santa, vamos a adelantar el seminario, ¿ya? Con un tema posiblemente el miércoles en la noche, que es lo que hemos quedado con el doctor Saavedra, ¿ok? Bien. Cuando hablamos de signos y síntomas, ¿a qué nos referimos? Hablamos de las molestias que tiene la persona o el paciente y esto recabamos con la anamnesis, ¿ok? Los libros de consulta, que vamos para este capítulo más que todo, para todo lo que es semiología cardiovascular, la parte general que voy a dar estas dos clases sigue siendo Argente Álvarez, que les comento que son compañeros míos de mi escuela, del Hospital de Clínicas. Fui parte de este módulo, de este libro. Por eso en habla español, es uno de los mejores libros que hay de evidencia en semiología en Latinoamérica, en el universo, yo diría, ¿ya? Luego, los otros dos libros de consulta es del Luis Suárez, que fue mi profesor del Hospital de Clínicas. Otro, Semiología Cardiovascular de editorial de Fernando Matis Camacho. Son buenos libros, lo pueden tener, son fotos de mis libros, los que quieran pueden tenerlo ahí a la venta, ¿no? Otros libros de semiología de Chamorro, sirve, de Suros también, son buenos libros. Otros libros que tomé en cuenta también fue de José María Prieto, de Noguer Balser, Exploración Clínica Práctica, Tratado de Semiología de Schwartz, son buenos libros como complemento. El de Schapurnik también es argentino, de la Universidad de La Plata, muy bueno, pero bastante extenso. Chamberlain es otro libro que nosotros llevamos todavía en San Simón aquellas oportunidades. Otro libro que es muy bueno para ustedes es la de Padilla, Cosío Justino, ¿no? Son muy buenos libros estos dos, ¿no? Estos son de síndromes y el otro de semiología en general, ¿no? También complementamos con PORT, Fisiopatología, conocen, es bastante muy bueno, ¿no? Entonces, son recomendaciones, son libros de recomendaciones. Otro libro argentino también es Carlos Varela, que para algunos colegas es oficial este libro. Síndromes clínicos en medicina interna de Sanguinetti, es un internista muy bueno, Varela, etc. Son libros de consulta que pueden tener o que tienen que tener ustedes. Todos estos libros están accesibles para compra y para tenerlos también. Ok. Bien. Cuando hacemos enfoque semiológico de patologías, no se olviden que es la puerta de entrada hacia la medicina, ¿no? Si no sabemos hacer un diagnóstico clínico o semiológico, no podemos seguir haciendo medicina, ¿ya? Para esto, entonces, existen ciertas normas o parámetros de aprendizaje significativo, que son todas estas que posiblemente se los voy a pasar, ¿ya? Formación integral, trabajo en proyectos, trabajo en grupo, etcétera, un montón de cosas, ¿ok? Bien. Para comenzar un poco sobre lo que es la semiología cardiovascular o del corazón en general, tenemos que conocer un poco de la anatomía, ¿no? El corazón se encuentra en el mediastino, ¿ya? Mediastino medio, ¿no? Entre los pulmones, por detrás del esternón, por delante de la columna dorsal principalmente, ¿ok? Aquí está él,
Aquí, fíjense, la figurita es el mediastino torácico, ¿no? Tiene 4 cavidades, 2 aurículos, 2 ventrículos, ventrículos de eyección y aurículos de captación de sangre para que puedan pasar, o de sebación también se llama, ¿ok? 4 válvulas, 2 válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, 2 válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y la pulmonar, que son de salida, ¿ya? A los grandes vasos, ¿no? 3 capas, el pericardio, el miocardio y endocardio, ¿no? Desde el punto de vista histológico. El corazón está dividido en 2, corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón izquierdo se llama circulación mayor, trabaja a gran presión con sangre arterial, mientras el corazón derecho, sangre venosa, trabaja también llamado circulación menor, trabaja a baja presión y sangre venosa con poca saturación de oxígeno. Tiene sistema eléctrico de conducción. Gracias a esto trabaja el corazón en forma sincrónica, ¿ya? Sistema de conducción eléctrica, ya tiene, esto vamos a llevar cuando hablemos de arritmias, nódulo sinusal, haces internodales, nódulo auriculoventricular, haz de Higgs, y luego se divide en 2 troncos, rama derecha, rama izquierda en 3 fases, actualmente hay 3 fases, en electro vamos a ver eso, ¿no? Tiene circulación propia el corazón, que son las coronarias, coronaria derecha, coronaria izquierda, ¿no? Bien, cuando hablemos de la fisiología del corazón, no se olviden, está en función del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico es el que tiene varios factores determinantes. La contractilidad, precarga, poscarga, sincronía, ¿no? Importante esto para entender lo que es la semiología cardiovascular, ¿no? El corazón trabaja con presiones y volúmenes, ¿ya? De ahí viene el gasto cardíaco, etcétera, ¿no? Presiones y volúmenes, ¿ya? Tiene 2 periodos, sístole y diástole. Ambos tienen 2 componentes. Sístole, periodo de eyección, periodo de contracción isovolumétrica. Diástole, periodo de relajación y periodo de llenado de sangre en fase diastólica, ¿no? Producto de los 2 es el volumen sistólico y frecuencia cardíaca, viene a ser, forma el gasto cardíaco en 1 minuto. Ok, bien, ya para comenzar lo que es la semiología cardiovascular, es una disciplina médica, ¿ya? Y cardiovascular del corazón y de los vasos, ¿no? Principalmente vamos a hablar sobre signos y síntomas, o sea, la parte objetiva y subjetiva que presenta la persona enferma del corazón. Tomamos en cuenta 4 parámetros importantes: la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Está? Un segundito. Perdón. Bien, no se olviden la clave fundamental en medicina es la historia clínica. El saber hacer, realizar o indagar secuencialmente la historia clínica, que es el único documento médico legal que al médico evidencia y constata sobre su actuación diaria, ¿ya? Estos 4 componentes, estructuras de la historia clínica, no se olviden y tomen en cuenta esto, son 4. Los datos de filiación, anamnesis o interrogatorio, donde se recaba la parte subjetiva, el examen físico general regional, donde se recaba la parte objetiva, y la suma de estos 2 es el diagnóstico sindromático, ¿no? Diría la suma de los 3, porque datos de filiación está la profesión, la ocupación, la vivencia, etcétera, ¿cierto? Bien, esto no se olvide nunca. Bien, en la parte de datos personales, ustedes tienen y han llevado todos los datos. Esto es importante en cardiología, principalmente, ¿no? La edad, el sexo, los factores de riesgo, la procedencia, etcétera. Muy importante en cardiología porque todos los factores de riesgo ambientales, psicosociales, etcétera, afectan al corazón. Bien, el anamnesis, fuente de la historia, motivos de consulta, enfermedad actual, antecedentes, personas
y familiares influye, ¿ya? La forma de cómo recabar, cómo comienzan los síntomas, etcétera. El examen físico, general, signos vitales es mandatoria, y la regional en el tórax principalmente. Si hablamos de los antecedentes cardiovasculares, antecedentes personales, la diabetes, la hipertensión, Chagas, la fiebre reumática, tabaquismo, sedentarismo, la obesidad, enfermedades reumáticas todavía sigue siendo hoy en día frecuente, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, como antecedentes personales y familiares, por supuesto, las dislipidemias, enfermedades de cariopatía congénita, no tanto mucho, pero todavía sigue ahí, ¿no? La presencia de cariopatías congénitas, las muertes súbitas que pueden ser de origen familiar o chagásica o isquémica, etcétera, ¿no? Antecedentes sociales, tabaquismo, el alcohol, muy importante, las drogas, etcétera. Farmacológicos, diferentes medicamentos, casi yo diría que la mayoría de los medicamentos influye en la funcionalidad del corazón, ¿ya? Principalmente en la frecuencia, en la parte inotrópica del corazón, y antecedentes laborales, la exposición, digamos, de algunas sustancias, el consumo de algunas sustancias, influye bastante en el sistema cardiovascular. Bien, si pensamos en la edad, ya fíjense la frecuencia de enfermedades que puede presentarse o que existen ya de acuerdo a la edad. Antes de los 5 años hablamos de cardiopatías congénitas, las miocardiopatías, principalmente las inflamatorias, 5 a 12 años, la fiebre reumática es la edad más frecuente donde puede adquirir un niño de la fiebre reumática, de aquí una cardiopatía valvular reumática, y hoy en día que más del 90% de las cirugías valvulares entre 40 y 50 años son la causa fiebre reumática, ¿no? Reemplazos valvulares. 15, 35 años, principalmente el estrés, ¿no? Las neurosis que le llamamos, la pesquisa ya de valvulopatías iniciales, ¿no? 26, 40 años, valvulopatías postsecuelas de la fiebre reumática, las miocardiopatías, las chagásicas, ¿no? Ya comienzan a aparecer acá. 41, 75 años, la hipertensión, las cardiopatías hipertensivas, las cardiopatías isquémicas, y mayores de 70 años ya pensamos en problemas de valvulopatías de origen senil y asociación de otras patologías a enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles las molestias más importantes que encontramos nosotros en el sistema cardiovascular? Es decir, ¿por qué vienen a consulta? ¿Qué es lo que debemos saber en este sistema? Principalmente y con más frecuencia son el dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope, edemas, cianosis, debilidad, muerte súbita. Algunos aparecen principalmente en Chagas, ¿no? Hoy en día. ¿No? Estos son los síntomas y signos cardinales del sistema cardiovascular, motivo por el cual vienen a la consulta. Y algunas veces asocian no tan específicas la astenia, dinamia, tos, expectoración, moctisis, manifestaciones digestivas, urinarias, incluso hasta dolores de cabeza en caso de hipertensión y otras cosas pueden venir, y uno pesquisa la patología cardíaca, ¿no? Bien. Si hablamos desde el punto de vista fisiopatológico de enfermedades cardiovasculares, acuérdense de los factores de riesgo, qué enfermedades son los que más traen problemas cardiovasculares y que afectan tanto la precarga, postcarga, la contracción y la frecuencia, altera estos factores en el corazón para producir signos y síntomas. Y al mismo tiempo, hay alteración en la excitabilidad, conductibilidad, automatismo, contractilidad y refractariedad como componentes importantes en la producción de signos y síntomas cardiovasculares. A eso le llamamos la fisiopatología cardiovascular, para aparición de signos y síntomas, complementando a eso lo que llamamos síndromes cardiovasculares, ¿no? Bien. Comenzamos con dolor torácico. Es una molestia o sensación álgida que llamamos, que se encuentra entre el cuello y diafragma. Cualquier dolor en el tórax, anterior, posterior, lateral, etcétera, compromete a las vísceras intraabdominales o de la pared torácica, lo que llamamos dolor torácico en general. Pero, ¿a qué llamamos dolor torácico típico? Es el dolor
típico del corazón. Puede ser coronario o no coronario, ¿no? Es decir, retroesternal, tipo opresivo, constrictivo, etc. Tipo puñalada, que es coronario, puede o no irradiarse a otras estructuras del cuerpo, es decir, al epigastrio, al cuello, al brazo, etc., dependiendo del tipo de compromiso orgánico que tenga en el corazón, ¿no? Generalmente, cuando hablamos del dolor típico del corazón, hablamos de compromiso de vasos coronarios, es decir, angina inestable, infarto agudo de miocardio, donde hay obstrucción parcial o total de las coronarias. Bien, lo que hay que diferenciar es, ¿no? Cuando hablamos del dolor torácico, es si es somático, visceral, neuropático o psicógeno. Normalmente, cuando es de origen cardiovascular, es visceral, diferente al somático, neuropático o psicógeno. Esto tienen que saber, ¿no? Bien, el dolor entonces puede venir de estructuras intratorácicas del corazón, coronarias, miocardio, pericardio, etcétera, de grandes vasos, la aorta principalmente, del pericardio, pulmones, pleura, vías respiratorias, esófago y compartimiento mediastinal. De ahí viene cuando hablamos de estructuras intratorácicas. Extratorácicas del sistema gastrointestinal, estómago, esófago, glándulas anexas como el hígado, páncreas, elementos de la pared torácica, las neuritis, por ejemplo, de los músculos intercostales, de los nervios intercostales, ¿no? Afecciones neurológicas y psicógenas que se refieren como las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor torácico? Principalmente en el tórax existen receptores, ¿no?, que transmiten el señal del dolor hacia el cerebro para emitir una respuesta. Y esta causa, las causas más importantes son los traumatismos, inflamaciones, infecciones, isquemias tisulares, ¿no? Necrosis, degeneraciones y tumores por compresión producen una lesión tisular para producir, ¿no?, dolor, ¿ya? O sea, actúan como estímulos mecánicos, físicos, térmicos, químicos, etcétera, a nivel del receptor para, digamos, llegar el estímulo al cerebro y manifestar en la persona, ¿cierto? Repito, dolor torácico agudo, en este caso puede ser de origen cardiovascular o no cardiovascular, como nos comentaba hace un momentito. Cuando es cardiovascular tenemos que pensar dos grupos, ¿ya? Isquémico, enfermedad coronaria, no isquemia, enfermedad coronaria, isquémico miocárdico, principalmente los síndromes coronarios agudos, como el infarto, la angina y algunas veces la muerte súbita que precede minutos o antes a que ocurra el evento. Si es de origen no isquémico, la disección aórtica, pericarditis, valvulopatías críticas, las estenosis aórticas severas, arritmias cardíacas inestables asociadas a palpitaciones, las miocardiopatías hipertróficas severas producen dolor torácico. Bien, ahora, no cardiovascular. Los más frecuentes en nuestro medio también es tromboembolia pulmonar. Estamos hablando de origen dolor torácico, ¿no?, típico de estructuras intratorácicas, no cardiovascular. Tromboembolia pulmonar, las neumonías, neumotórax, fracturas costales, la pleuritis, mediastinitis, costocondritis, el dolor más frecuente, las herpes zóster, las neuritis intercostal muy frecuente actualmente por el problema del estrés, ¿no?, tensionales, etc. Las discopatías cervicales irradian hacia adelante, espasmo esofágico, reflujo, perforación esofágica, gastritis agudas, úlceras, las colecistitis y las pancreatitis pueden irradiar al tórax. El estrés, la ansiedad, depresión, ataque de pánico son muchas las causas que producen dolor torácico no cardiovascular. Lo importante es caracterizar el dolor, ¿no? La intensidad, la localización, la propagación, el carácter urente, cólico, etcétera, ¿no?, quemante, y cuando inicia, qué tiempo dura, con qué está asociado, con qué otras molestias asociado, equivalente, inclusive cuando hay infarto puede haber sudoración, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Ya, factores desencadenantes y factores de atenuación, etcétera, ¿no? Son 10 elementos que tienen que conocer cuando hay dolor torácico. Bien, comenzamos con la disnea. Disnea es sensación de falta de aire, ¿no? Consciente desagradable de falta o dificultad para respirar, ¿cierto?
que es una respiración anormal que presenta la persona o el paciente, dificultosa, ¿no? Que puede ser taquipnea, polipnea, necesidad de falta de oxígeno en la persona, ¿ya? Y esto puede estar asociado con alteración en la frecuencia respiratoria, taquipnea, como decíamos, o polipnea o bradipnea, alteraciones en la profundidad, ¿no? Respira profundo y no por falta de aire, alteraciones en las fases respiratorias, a momentos respira respiración prolongada y a momentos respiración rápida, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿a qué llamamos disnea de origen cardíaco, no? Principalmente cuando hay compromiso de cavidades izquierdas en forma retroceso, duele, o digo, hay cansancio, ¿no? Es decir, cuando hay dificultades para la respiración, cuando pensamos en disfunciones del ventrículo izquierdo con sobrecargas aurícula izquierda, generalmente, ¿ya? Esto puede aparecer en forma en reposo, cuando hay edema agudo pulmón en la noche principalmente, o durante el esfuerzo, ¿ya? Y esto puede estar asociado principalmente con la ingurgitación de los vasos pulmonares, ¿no? Edema pulmonar intersticial, que estos se manifiestan principalmente por ecocardiografía o por radiografía. Para nosotros lo más importante es evidenciar lo que es disnea y algunas veces puede estar asociado con cianosis. Generalmente, casi cuando es problema cardíaco, no. Ya hay estertores húmedos, crepitantes que llamamos, iniciales en bases y luego ascienden hasta campos medios y hasta apicales y el paciente hace edema agudo de pulmón y fallece, ¿no? Dos tipos de disnea, de esfuerzo y reposo. Reposo, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Generalmente aparece de noche cuando está en decúbito, ¿no? Y hace despertar a la persona. De esfuerzo a grandes esfuerzos, medianos esfuerzos o pequeños esfuerzos, más lo vamos a ver en clase funcional 1, 2, 3, 4, ¿no? Bien, puede ser de origen respiratorio, como hemos dicho, de origen nervioso, de origen cardiovascular, que es lo que nos interesa, por insuficiencia ventricular izquierda, estenosis mitral, que sobrecarga aurícula izquierda y vasos pulmonares, las pericarditis constrictivas, derrame pericárdico, tromboembolia pulmonar y insuficiencia cardíaca izquierda principalmente. También puede haber disnea de origen abdominal y disnea de origen metabólicas, diferentes patologías, las diabetes mellitus descompensada, la fiebre, hipertiroidismo, anemias, etcétera, pueden causar disneas. Esto es lo que decía, clasificación de la disnea en 4 clases. Clase 1, no hay síntomas, actividad es normal. Clase 2, ¿no? Donde hay ya limitación física, ¿no? Moderada, lo que llamamos insuficiencia cardíaca leve. Clase 3, donde hay limitación de actividad física habitual, ¿no? Con menor actividad de lo normal, lo que llamamos insuficiencia cardíaca moderada. Y la clase 4, disnea en reposo, ¿ya? En casos de insuficiencia cardíaca grave, sintomático, ¿no? Bien, cianosis, coloración azulada de la piel, mucosas, ¿no? Que se manifiesta en lechos unguiales o en la boca o en la parte periférica de los dedos, pies y manos, ¿no? Que puede ser central y periférica, pulmonar. La central puede ser pulmonar o cardíaca o cardiopulmonar. La periférica aparece principalmente por isquemias o por estasis sanguínea, generalmente es por estasis sanguínea. Las isquemias más están asociadas a palidez, ¿no? Bien. La cianosis cardíaca generalmente es por complicaciones en la parte del shunt o en la parte de oxigenación, insuficiencia cardíaca congestiva, aguda crónica, edema agudo pulmón, por sobrecarga de volumen, principalmente al pulmón, por falla cardíaca izquierda. Las congénitas, falla en el shunt o defectos congénitos, como ser comunicación interauricular, interventricular, hipertensión pulmonar severa y otras malformaciones que aparecen generalmente en los niños o en jóvenes, inclusive en la vida adulta se pesquisa todavía las congénitas, ¿no? La no cardíaca, hemos dicho que pueden ser respiratorias o metabólicas.
Bien, la cianosis central generalmente se observa cuando hay contaminación sangre arterial con la sangre venosa, ¿no? Esto aparece, es una cianosis caliente de origen cardiopulmonar, congénito o adquirido en caso de shunt, AB, enfermedad pulmonar y algunos cuadros de origen hematológico. La periférica es una cianosis fría de origen vascular, arterial, venoso y generalmente es asimétrica. Si asimétrica es localizado principalmente en los pies y en las manos a consecuencia de una obstrucción principalmente arterial y o venosa. La diferencia, esto tiene un chamorro, ¿ya? Diagnóstico diferencial de la cianosis. ¿Cómo se diferencia el central de la periférica, ¿no? La central es generalizada, es caliente, ya compromete las mucosas, hay acropaquia, en caso de poliglobulia más frecuente, mejora con la oxigenación, no mejora con calor. Mientras en la periférica es más localizada y distal, como este dato, es fría, no compromete las mucosas, no hay acropaquia, no hay poliglobulia, no mejora con la oxigenación y mejora con la calor. Fíjense la diferencia entre la cianosis central y periférica. ¿Qué son palpitaciones? Las palpitaciones ya son golpeteos en el pecho que pueden ser rápidas o lentas, regulares o irregulares, durante el esfuerzo o en reposo, pueden ser fisiológicas o patológicas, ¿no? Que aparece en una persona enferma o normal, o sea, en condiciones fisiológicas o en condiciones patológicas, ¿ya? Sensación de latido fuerte del corazón, regular o irregular, percibida por el paciente. No es un síntoma, no es un signo las palpitaciones. Normalmente, las palpitaciones 50% son cardíacas y neuropsiquiátricas 35%, otras 15%, ¿no? Es uno de los síntomas más frecuentes de las arritmias. Son percepciones en el tórax, latidos fuertes que siente el paciente. ¿Ya? Hay diferentes causas. Esto es de Argente, fíjense, causas cardíacas, psiquiátricas, ¿no? Hay otras causas que no están clasificadas dentro de estas y también puede aparecer secundarias a muchos medicamentos que tienen una lista, principalmente los beta-adrenérgicos, la teofilina, la cafeína, nicotina, el alcohol, la cocaína, etcétera, producen las palpitaciones, ¿no? Y causas cardíacas, casi todas las enfermedades que afectan al corazón producen las palpitaciones a consecuencia de las taquiarritmias. Las bradiarritmias generalmente no producen palpitaciones, las taquiarritmias, ¿no? Entonces, puede aparecer en reposo o de esfuerzo. De esfuerzo pueden ser fisiológicas por sobrecarga de volumen, en estados circulatorios hiperkinéticos en caso de hipertiroidismo, ¿no? Y en caso de reposo pueden ser aisladas o en algunos casos ya sobre patologías de base, ¿no? Arritmias o miocardiopatías, pericardiopatías, etc. Pueden ser regulares o irregulares, ¿no? Entonces, pueden ser rápidas, sostenidas, lentas, aisladas. Las lentas aisladas en caso de extrasístoles, hay algunas bradiarritmias, como les dije hace un momento, pero no son tan frecuentes. Mientras las taquiarritmias son los más frecuentes, pueden ser regulares, irregulares, son los que más producen las palpitaciones. Síncope. Síncope es un síndrome clínico producido por hipoperfusión cerebral, ¿ya? Caracteriza por pérdida brusca y breve, segundos, de la conciencia y del tono postural, con recuperación espontánea y completa en segundos. Ese es síncope, ¿ya? Conocemos tres variedades de síncopes, ¿no? Síncope cardiogénico, pues reposo o un esfuerzo. Síncope no cardiogénico vasovagal que llamamos, síncope de origen desconocido, puede ser de origen de otras causas, ¿no? Lo más frecuente es que ocurra síncope cardiogénico y el vasovagal es relativamente frecuente. Aquí están las causas. Cardiológicas, esto tienen Argente. Las cardiológicas, las mecánicas, ¿no? Que son estructuras dañadas del corazón, ya sean válvulas, miocardio o isquemias que obstruyen, digamos, la salida de sangre del corazón. No cardiológicas, ya, generalmente por reflejos o de origen vagal, ya, puede ser por origen
tensional, fármacos, psicógeno, metabólicos, etc. Tiene síncope cardiogénico, síncope postural y otros. Incluso la micción, la tos mismo puede producir, ¿no? En caso de pacientes con próstata, tienen tos coqueluchoide persistente, puede producir desmayos, es decir, síncopes, ¿no? Bien. ¿Qué diferencia encontramos con lipotimia? Síncope, pérdida brusca. Lipotimia, pérdida del tono muscular o postural sin pérdida de conciencia, por supuesto también por flujo sanguíneo bajo. Mientras en síncope hay pérdida de flujo con desmayo, mientras lipotimia no. En ambos casos hay insuficiencia circulatoria cerebral y periférica. Hay trastornos cardíacos, taquiarritmias, bradiarritmias poco, los bloqueos auriculoventriculares completos o trastorno de conmoción intraventricular o AV, ¿no? Y otras causas de origen neuropsiquiátrico. Causas de lipotimias, tenemos disminución de la volemia, el shock, principalmente el shock hipovolémico, el cardiogénico, ¿ya? Metabólico, vasovagal, perietono vasomotor y estancamiento sanguíneo venoso, es decir, edemas o obstrucciones venosas periféricas pueden causar lo que llamamos lipotimias, ¿no? Edema. Edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial o tercer espacio que llaman algunos también, ¿no? Debido a 4 factores, ¿ya? Factores fisiopatológicos del edema. Presión hidrostática intravascular es un factor importante, aumentado. Presión oncótica coloidal intravenosa bajo. Aumento de la permeabilidad vascular capilar distal. Obstrucción de flujo linfático sistémico, ¿no? Cualquiera de los 4, ¿no? Puede producir, digamos, el edema. Conocen esto por fisiopatología, por patología, etc., ¿no? Bien. ¿Cuáles son las causas? Cuando hay aumento de presión capilar, entonces diferentes causas tenemos acá. Fíjense, esto tienen en el libro, ya, en el libro de Fisiología de Guyton, reducción de proteínas plasmáticas, disminución de presión coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar, bloqueo de drenaje linfático, ya, cuando hay infecciones, fístulas, etc. Diferentes causas de las causas fisiopatológicas de la producción del edema, ¿no? Tipos de edema. Tenemos localizados y generalizados. Las localizadas generalmente es producido por insuficiencias venosas, trastornos en el retorno de la sangre hacia el corazón. Las generalizadas principalmente son de origen cardíaco, de origen renal, ¿no? Y de origen metabólico. Renal, ¿ya? O carencial metabólica también por hipoproteinemias, ¿no? Y las insuficiencias cardíacas. La generalizada. La local es más vascular. No se olviden esos conceptos. Fíjense este caso, por ejemplo, puede ser renal. Este caso, cardíaco. Este caso, obstrucción venosa. Hay una obstrucción venosa y obstruye el drenaje normal, ¿cierto? Aquí está, ¿no? En las manitos incluso, de origen metabólico o renal, ¿no? Puede ser también sistémico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Siempre la exploración hace mucho, general y regional, para diferenciar los edemas y ubicar la causa. Epistaxis, salida de sangre de la nariz, ¿cierto? Hemorragia de la nariz, que puede ser de causas locales o generales. Epistaxis anterior-posterior, generales por trastornos de la coagulación de plaquetas y locales por traumatismos o problemas de mucosa de la nariz, principalmente, ¿no? Locales, fíjense, traumatismo, sinusitis, angiomas, etcétera. Generales, hipertensión arterial, trastornos en la coagulación, infecciones sistémicas, etcétera, ¿no? O secundarias a consumo de anticoagulantes, antiagregantes o consumo de algunas drogas, etcétera, ¿cierto? Bien. Hemoptisis es causa también no muy frecuente, es importante, como causa de problemas cardiovasculares, que es la expectoración con sangre, ¿cierto? Sangre roja, rutilante, espumosa, es por eso lo que caracteriza
a la hemoptisis. Puede ser leve, moderada, severa, en función de la cantidad de sangre que elimina la persona o espectora en 24 horas. Bien, las cosas más importantes son las pulmonares, por supuesto. Si son cardiovasculares, ¿cuáles son las causas más importantes? La estenosis mitral severa, infarto pulmonar, que es de origen vascular, ¿no? Tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar primaria severa, ¿no? Síndrome de Eisenmenger, que es comunicación interventricular con aumento de presiones en cavidades derechas, fístulas arteriovenosas pulmonares congénitas grandes, aneurismas disecans de la aorta, que es un cuadro bastante severo que la paciente, si no se atiende, se muere en las próximas horas. Bien, ¿cómo diferenciamos la hemoptisis de la hematemesis? Es sencillo, ¿no? Ustedes ven si es vómito sanguíneo o es sangre con la tos, ¿no? Espumeado, ¿ya? Ahí tienen para diferenciar. Esto tiene un chamarro. Bien, ¿qué es la tos? Son movimientos respiratorios, expiratorios violentos que expelen hacia el exterior, ¿no? Síntoma prácticamente más es de origen respiratorio, pero puede estar asociado con problemas cardiovasculares, ¿ya? Tos aguda, subaguda, crónica, seca, húmeda, productiva, etcétera, ¿no? Incluso hay diferentes tipos de tos, ¿no? Tos perruna, tos bitonal, emetizante que llega hasta el vómito, coqueluchoide, etcétera, ¿no? Diferentes formas de tos que puede estar asociado con, en caso de edema agudo pulmón, que es secundario al problema de falla cardíaca izquierda, tranquilamente nos hace sospechar aquello, ¿cierto? Bien. Están broncopulmonares, mediastínicas, pueden haber, cardiovasculares, ya hemos dicho, estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, shunt de izquierda a derecha, en caso de SIA, comunicación interventricular, ductus y interventricular, como hemos comentado hace un momento, en caso de Eisenmenger, ¿no? Puede producir tos. Expectoración, expulsión de mucosidades con la tos o sin la tos, ¿ya? Aparece principalmente en caso de insuficiencia cardíaca izquierda. Es la tos nocturna, expectoración espumosa, color rosadito, que precede a un edema agudo de pulmón. Si no se los trata, en las próximas horas fallece el paciente. Puede estar asociada a la disnea, ortopnea o disnea paroxística nocturna, ¿no? Bien. Variedades clínicas de expectoración puede ser mucosa, serosa, purulenta, mucopurulenta, achocolatada, sanguinolenta, etc., ¿no? Puede estar asociado a cualquiera de estos tipos de expectoración en caso de insuficiencias cardíacas izquierdas. Bien, ya para terminar, tenemos algunas otras manifestaciones. Astenia, adinamia, fatigabilidad fácil, se cansa muy fácilmente, camina pocas cuadras, no puede subir las escaleras, hay anorexia, hay ascitis, hay hepatomegalia secundaria principalmente cuando hay compromiso corazón derecho, puede haber eructo, disfagia, meteorismo frecuente, puede haber oligoanuria cuando hay falla cardíaca severa, hematurias cuando hay trastornos en la coagulación o consumo de anticoagulantes, etc. Polaquiuria, proteinuria, nocturia o nicturia. Generalmente algunos están asociados a fallas cardíacas, como es el síndrome cardiorrenal, ¿no? Es frecuente en nuestro medio. Neurológicas, justamente por déficit en la irrigación o bajo flujo neurológico o cerebral, puede haber, en caso de hipertensión, cefaleas, mareos, vértigos, zumbidos, disomnias, falta de sueño o dificultad al dormir, ¿no? Bien, esa es en forma resumida. Estoy acogiendo el tiempo para poder poquito, voy a ver si vemos si hay alguna pregunta. Fíjense, si hay pregunta, me dicen.
Hoy hemos tocado sobre signos y síntomas. El viernes tocaremos sobre exploración física cardiovascular. ¿Ok?